Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Muy buenos días, Rosa. Hola, buenos días, Alba. Pues nada, que ya hemos llegado al final de esta temporada. ¿Te das cuenta que ya es el último podcast? Es un último podcast que he titulado Escribir la vida. Porque es eso lo que hemos hecho durante todos estos relatos que hemos ido transmitiendo. Y bueno, yo solo espero que nuestras historias de vida os hayan distraído, aunque lo que más me gustaría es que os hubierais sentido identificados con algunas de ellas por similitudes con vuestra vida o con la de personas que habéis conocido, porque en mi opinión, escribir la vida, la propia, la de los demás, otras vidas que podrían haber sido, sirve para reconocernos en los demás, para no tener esa sensación de que las cosas siempre nos pasan a nosotros. Y no sé por qué no está bien visto contar la vida. Parece ser de tan mal gusto como decir a quién votas, cuánto dinero ganas, cuáles son tus preferencias sexuales o cómo es tu ritmo intestinal. Pero todos tenemos nuestras preferencias políticas y sexuales, tenemos ingresos y naturalmente vaciamos nuestro intestino. Entiendo que no se aborden temas de intimidad cotidiana en una conversación de sobremesa ni en cualquier otra si no viene al caso, pero estoy convencida de que contar experiencias, sentimientos, opiniones, alegrías o penas nos permite conocernos y reconocernos mucho mejor y nos aleja un poco de la banalidad. Saltándose las normas de urbanidad del buen conversador, la literatura siempre se ha atrevido a exponer vidas privadas, y no solo de personajes ilustres, también de gentes de a pie, como yo. Arropada por este paraguas literario, me animé a publicar la historia de mi vida. Y ahora, mis recuerdos de más de 60 años vividos están a disposición de quien quiera leerlos. Uno podría pensar que narrar toda una vida desde la infancia implica estar dotado de una excelente memoria, pero nada más lejos de la realidad. Tuve que recurrir a los diarios de mi infancia y a las numerosas libretas que he ido llenando con retazos de mi vida para plasmar mi historia, porque toda mi vida he sufrido el estigma de no tener memoria. Y la culpa es de mi indolente hipocampo, esa estructura del cerebro que decide de forma arbitraria, al menos en mi caso, qué recuerdos almacena y clasifica y cuáles destruye. Desde que fui consciente de la poca capacidad de almacenamiento de mi hipocampo, he tenido que soportar la cantinela de que la memoria hay que ejercitarla. Lo que jamás he dejado de hacer, leyendo, estudiando, aprendiendo, pero mi memoria ha sido siempre de bajo rendimiento y solo me permite desarrollar mis actividades si le voy borrando recuerdos cada vez que quiero almacenar otros. Conozco a personas que recuerdan fechas y hechos con tal precisión que me apabulla. Esta es una de las pocas cosas que me provoca una enorme y malsana envidia. ¿Cuántas veces quiero expresar una opinión con precisión y me callo? Porque aun sabiendo que el dato está ahí, arrinconado en mi mente, no consigo que aflore. Un vistazo a Google me permite recuperarlo, pero ya he perdido la oportunidad de réplica. Evidentemente, esto me hace parecer mucho más tonta de lo que soy. Es como cuando hablas en otro idioma. Nadie recuerda la primera vez que vio la luz, que pronunció su primera palabra o dio sus primeros pasos. Esto se debe a que la memoria no se desarrolla hasta los 3 años y a partir de esa edad ya empieza a almacenar lo que le da la gana. Con una excepción, que es una regla común de los hipocampos, que almacena por defecto todos aquellos recuerdos que nos han provocado una emoción fuerte.
Por eso recordamos el primer día de escuela, el primer beso, la primera vez que hicimos el amor, el primer parto y todos, o la muerte de un ser querido, que siempre muere por primera vez. Quizás estos recuerdos no nos son útiles, es más, muchos de ellos querríamos borrarlos, pero cualquier esfuerzo por conseguirlo sería en vano, porque en su día nos provocaron tal descarga de adrenalina que nuestro cerebro decidió guardarlos en el almacén de los imborrables. Otra característica mucho menos biológica es la subjetividad con la que recuperamos nuestros recuerdos. Pocas veces las personas que se ponen de acuerdo en hechos que han vivido conjuntamente. Cada cual tiene su propia interpretación. Ese fue mi gran escollo al contar mi vida, y no conseguí hacerlo hasta aceptar que lo que escribía era mi vida tal y como yo la interpretaba. Adaptando la frase de Groucho Marx, diría: esta es mi vida, si no te gusta, tengo otras. Es inevitable sentirse vulnerable al exponerse públicamente, pero ignoraba que además uno corría el riesgo de convertirse en personaje literario, sobre el que no se tiene poder alguno. Durante los 2 años que estuve escribiendo mi propia historia, fui yo la creadora del relato, quien tomaba las decisiones de lo que iba a contar y lo que no, dónde poner una coma o un punto y aparte para dar más énfasis a una u otra frase. Pero un día llegué al final y aquella historia se convirtió en un libro y entonces perdí el control. Desde el momento en que lo publiqué, fue el libro quien manipuló los recuerdos que yo almacené en sus páginas y al final me convertí en su creación. Cada lector lee una historia distinta y al hacerlo reescribe de nuevo mi vida. Da vértigo escuchar tan variadas opiniones. Es como si pudieras oír lo que se dice de ti en tu funeral o lo que se dice de ti a tus espaldas. Quizás una de las opiniones más esperpénticas fue la de un amigo, mejor dicho, el amigo de un amigo, que tras decirme que había leído libros mejores, una crítica realmente sorprendente por obvia e insustancial, solo faltaría que no hubiera leído libros mejores, me dijo que había cosas que no se creía, que era evidente que me las había inventado. Eso es peor que lo del funeral, porque las opiniones sobre si eres o no una buena persona, si eres simpática o chascosa, prepotente o humilde, son subjetivas, pero los hechos, la descripción de sucesos acaecidos sin que medien juicios, es innegable, ¿no? Pues hasta eso te discuten cuando te atreves a escribir tu vida. Aunque la mayor sensación de perder mi esencia humana para convertirme en protagonista de una novela la experimenté en una de las presentaciones que hice de mi autobiografía. El presentador, amigo de muchos años, puso en debate el papel que yo jugaba en el libro, es decir, en mi vida. Pues de protagonista, dije intentando dar por zanjado el tema. Sí, pero, insistió mi contertuliano, analizando el personaje, pero si soy yo, parece que sean los otros quienes hayan alterado su vida, es decir, la mía, qué lío, y que sus actos, es decir, los míos, no solo no hayan sido determinantes en el desarrollo de la historia, sino que no se justifican en ningún momento, claro. De verdad, la historia, como él la calificó, es mi vida. Y yo intenté plasmar cómo influyeron otras personas en el transcurso de la misma, en fin, de mi vida, que ya estoy empezando a hablar como el presentador. Y en cuanto a justificarme, ¿qué más quisiera yo que ser capaz de justificar, incluso de comprender todos mis actos? Pero él insistió. A medida que uno va leyendo el libro, llama la atención que en tantos años la protagonista, yo, no haya cambiado, no haya evolucionado, que los conflictos no la hayan transformado. Pues no sé, yo diría que he cambiado mucho, pero si parece que la protagonista no ha sabido evolucionar, puede que yo tampoco lo haya hecho. Y él continuó. Durante todos estos años me ha pedido consejo, tanto personal como profesional, pero ella raras veces lo ha seguido, siempre se ha guiado por su criterio y por sus convicciones, por lo que ella llama sus pálpitos, sentenció el crítico de mi libro y de mi vida. Y yo me rindo. Y precisamente cuando me rindo, mi presentador suelta la bomba, que hace que se borre todo lo demás, porque que me reconcilie con el libro y con mi protagonista, es decir, conmigo misma. Para terminar, dijo, querría animaros a todos a que leyerais el libro, porque plasma muy bien la agitada y variada vida de esta mujer, por fin recuperó mi identidad, porque ha sabido narrarlo de forma amena y manteniendo vivo el interés hasta que llegas a la última página. Pero hay algo que se desprende de esta vida, algo que yo corroboro porque la conozco desde hace más de 30 años, algo que admiro y envidio. Esta mujer,
ha llegado a la sesentena haciendo siempre lo que le ha dado la gana, sin someterse a lo que ella llama convencionalismos, sin aguantar a quien no ha querido ni lo que no ha querido. Su vida es la de una mujer libre. ¡Buah! La sorpresa me dejó sin palabras. Cuando empecé a recibir las primeras críticas del libro, me sorprendió muchísimo que algunos lectores consideraran que yo jamás había sido feliz. No sé si para justificarme o para divertirme, acuñé un nuevo término, serelicidad, para expresar esa felicidad serena de la que ahora disfruto. Unos meses más tarde, compruebo con estupor que hay lectores que me consideran una mujer libre, calificación que yo nunca me hubiera atribuido a no ser que se refirieran a ese impulso irrefrenable que tan a menudo me obliga a hacer lo que me da la gana y que tantos disgustos me ha dado. Para continuar tomándome a broma mi vida y mi personaje, voy a proponer otra nueva palabra para definirme, libre paleada, que se explica por sí misma, ¿no? En realidad, tanto la felicidad como la libertad son términos subjetivos que yo modulo para incorporarlos a mi vida. Estar sola lo convierto en disfrutar de la soledad y me siento libre porque tengo la mente clara para pensar y el cuerpo apto para actuar. Pero ni la soledad es tan maravillosa ni mis facultades físicas y psíquicas me dan todas las prestaciones. He dedicado el último episodio de esta temporada a compartir las sensaciones que experimenté al escribir mi vida porque fueron estas sensaciones las que me animaron a contar otras vidas, vidas de gentes muy diferentes entre sí, de lugares dispares, de épocas muy distintas, y si alguna de ellas ha servido para que otras personas no se sientan solas en su desgracia o desgraciadas con su sino, o simplemente ha servido para que se distrajeran, ya habrá valido la pena. Por esto continúo escribiendo lo que me van contando, lo que me va deparando la vida mientras tanto, mientras no llegue una debacle que me obligue a abandonar, mientras no llegue el olvido que me borrará de un plumazo. Pero mientras esto no suceda, vamos a continuar. Y cuando acabe el verano, estrenaremos la segunda temporada de estas historias de vidas de aquí y de allá, de amores y desamores, alegrías y desgracias, venganzas y recompensas, historias construidas con una de cal y otra de arena, porque al fin y al cabo así es la vida. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.